Cuéntamelo Todo. Primero tengo que pedirles disculpas porque el programa no salió a la hora regular, a las 8:30 hora de Venezuela, 8:30 hora de Miami, 8 de Venezuela, por problemas técnicos ajenos al canal, por cierto. Problemas que ocurren siempre cuando vamos a dar una noticia de este tipo y cuando vamos a informar sobre algo como lo que ocurrió el día de ayer en la isla de Aruba, la detención del mayor general Hugo Carvajal Barrios. Primero, tengo que empezar por decirles que en la escuela de periodismo, lo primero que nos enseñan o lo que nos tratan de inculcar durante toda la carrera es la objetividad. Pero en este momento, para periodistas como yo, para venezolanos que realmente son honestos, venezolanos que quieren un país de ley, un país de constitución, este es un día de fiesta, señores. Este es un día en el que no podemos ocultar la alegría de que uno de los grandes capos del narcotráfico haya caído en manos de la DEA, en manos de un país como los Estados Unidos que tarda pero cumple. Para aquellos hombres y mujeres de poca fe, esto es un regalo que le está dando un país como los Estados Unidos, que sí lucha contra la corrupción y que sí lucha contra el narcotráfico. Porque además, Hugo Carvajal Barrios no solamente es que es un capo de la droga, es que es un torturador, es un violador de los derechos humanos, y eso se lo vamos a demostrar el día de hoy, porque hoy en este programa vamos a hacer un recuento para que usted se le refresque en la memoria quién es Hugo Carvajal Barrios. Para mí, particularmente como profesional, como periodista especializada en investigación, esto solamente corrobora lo que tanto yo como otros colegas hemos estado trabajando durante 10 años, señores. La primera columna publicada por mí en la que me refería a Hugo Carvajal Barrios como lo que es, como un corrupto, como un narcotraficante y como un violador de derechos humanos, la publiqué hace casi 10 años. Durante todo este tiempo he estado trabajando con informantes, he estado trabajando con especialistas, he estado publicando datos y al mismo tiempo que yo hablo por mi propia experiencia, pero otros colegas en Venezuela, policías que no son venezolanos, policías en Colombia, policías en los Estados Unidos, oficiales, compañeros de Hugo Carvajal Barrios que sabían sus andanzas, hemos estado denunciando con perseverancia, y esto ha sido un logro de todos. Hoy, durante el programa, ustedes van a poder también escuchar el testimonio de un coronel, Julio Rodríguez Salas, que de primera mano maneja la información sobre los malos caminos tomados por Hugo Carvajal Barrios. Durante el día de hoy, el gobierno venezolano ha estado haciendo todo tipo de declaraciones oficiales, declaraciones de voceros como el propio presidente de la República, en la que le exigen al Reino de Holanda devolverle, entregarle a Hugo Carvajal Barrios, a quienes ellos llaman diplomático o lo califican de diplomático. La Fiscalía de Aruba ya respondió, y respondió con firmeza, que este señor no es diplomático porque Holanda no le había dado el placer. De manera que este señor va a tribunales mañana, y aquí en los Estados Unidos, muy pronto, lo vamos a ver vestido de anaranjado, encadenado, esposado como lo que es, un narcotraficante, un violador de derechos humanos. Eso sí, se lo prometemos a su familia en Venezuela. No se le van a violar sus derechos humanos. Aquí, en este país, que es una tierra de libertad, donde se respeta la Constitución y donde se respetan los derechos humanos, ese señor va a ser tratado según la ley. Eso sí, por más que pacte con los organismos de investigación, por más que pacte con la justicia de Estados Unidos, no son pocos los años que le esperan a Hugo Carvajal Barrios. Y su familia lo va a poder ver, va a poder conversar con él a través de un teléfono, como son las cárceles en los Estados Unidos. Por eso es que los grandes capos nunca quieren ser extraditados a los Estados Unidos. Su familia ahora va a ver cuál es la consecuencia de que un hombre como este, que encabece el grupo familiar, se meta en el narcotráfico y se meta a violar los derechos humanos como lo ha hecho Hugo Carvajal Barrios. A continuación, vamos a refrescarles a ustedes la memoria de quién es este señor y por qué los Estados Unidos, la DEA, en combinación con el Reino de Holanda, lo ha detenido y lo va a llevar a juicio por narcotráfico.
Hugo Carvajal Barrios incursionó de manera subrepticia con Hugo Chávez en la conspiración del 4 de febrero. Sin embargo, por mantener bajo perfil, nunca fue relacionado en forma directa, sino como colaborador o simpatizante de la causa. Esto le permitió a Hugo Carvajal Barrios seguir en la Fuerza Armada de Venezuela y alcanzar los grados correspondientes, siempre entre los últimos lugares de su promoción, toda vez que nunca fue un oficial sobresaliente en su carrera. Sin embargo, su verdadera vocación estaba en la inteligencia, no como medio para la defensa del país, sino como un fin último de control de todo un país. En los primeros años del gobierno de Chávez, Hugo Carvajal fue designado por este para coordinar el enlace con las FARC, a fin de promover su apoyo con el gobierno bolivariano. De igual forma, Chávez buscaba mantener la alianza previa realizada por Rafael Caldera de no agresión de la FARC en la frontera colombo-venezolana, a cambio de mantener cierta neutralidad con respecto a su conflicto con el gobierno de Colombia. Fue Hugo Carvajal quien haría los contactos para traer de vuelta a Richard Burton, que le traería a Chávez una reputación sobre la no tolerancia con el secuestro y ganarse a los ganaderos de la frontera con ese país. Esta oportunidad fue aprovechada por Hugo Carvajal para hacerse una amistad con las FARC y realizar los contactos iniciales con esta organización en materia de intercambio de información, apoyo logístico y lo que sería su perdición, el tráfico de drogas. El sistema total de inteligencia militar se volcaba entonces a los intereses de generar la seguridad necesaria para el tránsito de la droga en Venezuela y se tenía la forma de extorsionar al presidente Chávez alegando que cualquier actividad realizada era en función del apoyo a las FARC, ETA y Hezbollah, aliados estratégicos del gobierno bolivariano. Así, se fueron colocando oficiales de la Dirección de Inteligencia Militar en los puestos claves. Los funcionarios civiles de la DIN fueron colocados en las regiones necesarias para garantizar el apoyo a sus operaciones. Para cumplir con todo este proceso, se hacía necesario contar con una estructura jurídica que promoviera las actividades ilícitas con una fachada legal, por lo que Hugo Carvajal organiza el sistema de justicia militar, estructura paralegal dependiente de los poderes del Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Militar y la Defensoría Pública Militar, pero que funcionaban bajo su completa disposición, siendo empleada para perseguir y categorizar cualquier disidencia política como enemigo del Estado y, dado el vacío jurídico existente para el 2009, poderlos encauzar en forma ilegal bajo la figura del fuero militar. De esta forma se nombró al general Josué Pernía Méndez en la Corte Marcial, al coronel Eladio Aponte como fiscal militar y al coronel Henry Timaure Tapia como defensor público militar. Con ello, reunidos siempre bajo la dirección de Hugo Carvajal, se cocinaban las operaciones de neutralización de cualquier disidencia contra el gobierno de Chávez. Sin embargo, el favor se cobraba permitiendo que Hugo Carvajal manejara los casos más emblemáticos del país y con ello un sistema de extorsión y de consolidación del narcotráfico en Venezuela respaldado por militares. Dado la naturaleza militar del tiempo de servicio, correspondía la baja al coronel Eladio Aponte, lo cual fue usado por Hugo Carvajal previa coordinación con el presidente Chávez y con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, para nombrarlo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en la Sala de Casación Penal, lo cual aseguraba que cualquier caso presentado por la Dirección de Inteligencia Militar y llevado a jurisdicción ordinaria sería inmediatamente rechazado o declarado sin lugar. Como recordaremos, todo esto fue declarado por el mismo Eladio Aponte en el momento de su huida de Venezuela y confirmado además por el presidente de la DEN, Luis Velázquez Alvaray. La Fiscalía Militar recayó entonces en el general de división Juan Carlos Hidalgo Pandares, quien actuaba según la línea dictada por el general Hugo Carvajal, usando para ello al hoy mayor del ejército Elías Plasencia Mondragón. Un examen exhaustivo que hagan las autoridades militares y judiciales de Venezuela, así como la DEA, darán cuenta que este fiscal se convirtió en un superfiscal, que conoce de cualquier competencia y que ha servido para encubrir casos graves de narcotráfico, juzgados extrañamente en la jurisdicción militar por orden de Hugo Carvajal para cubrir al cartel de los soles y otros favores. Por los sótanos de la Dirección de Inteligencia Militar pasaron detenidos como los presos del caso Kennedy. Por cierto, estos asesinos hoy son fiscales del Ministerio Público. Ricardo Fernández Berruecos, Juan Montoya, jefe de los Tupamaros, los directivos de Econoinvest, la gente de Milco y cualquier cantidad de personas que nada tenían que ver con amenazas contra el Estado en materia militar, pero que Hugo Carvajal los manejaba con el presidente como asuntos de Estado.
Dado todo este entramado, donde Hugo Carvajal se convirtió en el dolor de cabeza del SEBIN, del ministro Tarek El Aissami y del CICPC, entre los años 2009 y 2012, Hugo Chávez decidió sacarlo de la Dirección de Inteligencia Militar en diciembre del 2012, convertida luego en Dirección de Contrainteligencia Militar para justificar que las acciones realizadas estaban orientadas a la protección del Estado venezolano, cuando lo que hacían era justamente extorsionar, montar casos y violar sistemáticamente la Constitución en nombre de un proceso político. Estando 3 meses sin cargo, estuvo 3 meses sin cargo Hugo Carvajal, hasta que se le creó un super viceministerio encuadrado en el Ministerio de Relaciones Interiores, pero con poder autónomo sobre el CICPC, el Viceministerio contra la Delincuencia Organizada, con una ley que regía tales funciones y adecuadas para que pudiera seguir en tales actividades. Hugo Carvajal Barrio fue el creador de las REDI, regiones de inteligencia paralelas a las regiones de defensa integral, y que solo le respondían a este último en materia de inteligencia de Estado, que no era otra cosa que la misma protección a los mismos delincuentes que había formado en su época del 2004 al 2013. Por este caso, la Audiencia Nacional de España inició una investigación contra Arturo Cubillas y miembros de la FAN de Venezuela, conocido como Sumario 7509, que llevó al encarcelamiento de los testigos venezolanos, evitando de esta forma ser llevado Hugo Carvajal y otros miembros de la DIN ante la justicia internacional. Uno de estos casos, tengo que referirlo, es el del mayor Milton Revilla Soto, que estuvo más de 2 años detenido en la Dirección de Inteligencia Militar, lo que le impidió como testigo de este caso acudir a la Audiencia Nacional en España. Es necesario acotar que Hugo Carvajal nombraba junto al presidente Chávez los comandantes de las regiones de defensa integral, así como su criterio era usado para nombrar a los comandantes de unidades militares, por lo que esto servía de soporte a las operaciones de envío, tráfico, tránsito y control de la droga desde Venezuela hacia su destino. Si Hugo Carvajal se decide a colaborar con las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos, van a salir a relucir algunos nombres. Al regreso, los nombres de algunos oficiales cómplices de Hugo Carvajal en el tráfico de droga. Chamito Candela, si es valiente de verdad. Chamito Candela, si es valiente de verdad. Chamito Candela, si es valiente de verdad. Yo lo vi tocando conga, yo lo vi tocando cuero, yo lo vi tocando el timbalito hasta el mes de enero. Chamito Candela, si es valiente de verdad. Chamito Candela, si es valiente de verdad. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Si Hugo Carvajal se decide a colaborar con la justicia de los Estados Unidos, van a salir a relucir algunos nombres. Oficiales que están activos en Venezuela, que están en los mismos cargos, que están ahí protegidos por el gobierno venezolano. Vamos a ver algunos de estos nombres. Generales del Ejército: Josué Pernía Méndez, General Henry Timaure Tapia, el General Juan Hidalgo Pandares, el General José Miguel Jaimes Vivas, que es el jefe de la REDI en Los Llanos, Freddy Ramírez Espósito, encargado de las investigaciones penales y cómplice de Hugo Carvajal en el tránsito de droga y en el montaje de los casos políticos. En la aviación está el General Eslaín Longa Tirado, Luis Jatar y el General Luis Jatar Medina, que es el jefe de la REDI Los Llanos. Estos dos eran los responsables de las operaciones aéreas y permitían el tránsito de aeronaves de las FARC hacia Venezuela y hacia el Caribe y Estados
Unidos. Está también el mayor del ejército, Elías Plasencia Mondragón, que es el encargado de limpiar los casos de narcotráfico y de crear casos para inculpar a terceros, manteniendo la estructura del tráfico de drogas y otros que posteriormente seguiremos dando a conocer. También está, y muy importante, el general Luis Mota Domínguez, que está cumpliendo funciones como comandante general de la Guardia, puso a disposición de la Dirección de Inteligencia Militar del Pollo a miembros del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional y unidades de ese componente para encubrir las actividades de narcotráfico realizadas por Hugo Carvajal. Otro de los posibles mencionados, o las personas que va a mencionar Hugo Carvajal y que está en su red de narcotráfico o que lo facilitó, es el general Nelson Benito Verde Graterol, que cumpliendo funciones como comandante del CUFAN desde el año 2001 al 2003, conoció de todas las actividades de la FARC y el narcotráfico ligados a la DIN, sin realizar las acciones militares necesarias a fin de neutralizar el tráfico de drogas. Bien, y hoy hemos visto en las redes sociales cómo se ha manifestado la mayoría del país, el país entero, está de júbilo por la detención del Pollo Carvajal, a quien, por cierto, denunciamos últimamente o muy recientemente porque participó de la tortura del general Lozada Saavedra en Venezuela. Él personalmente participó en su tortura. Violación de derechos humanos, crimen que no prescribe, crimen de lesa humanidad. Pero llamó la atención, o no llamó la atención, aquí hemos venido denunciando la complicidad, la sociedad que existe entre Leocenis García, propietario del grupo Sexto Poder, y el Pollo Hugo Carvajal. En un programa de televisión con un periodista que trabajaba aquí, en combinación con el periodista que trabajaba aquí, Leocenis García me desmintió, y desmintió su relación con Diosdado Cabello, y desmintió la relación que tiene con el Pollo Carvajal. Fíjense ustedes, ahí tienen ustedes en pantalla la página web de Sexto Poder el día de hoy. Vamos a verla. Ahí tienen ustedes cómo defendió el Pollo Carvajal, Sexto Poder, el día de hoy. Pero vámonos más atrás. Antes de caer preso, Leocenis García permanentemente denunciaba a Hugo Carvajal como el caballero de la droga. Lo llamaba así Leocenis García a Hugo Carvajal. Ahora, Sexto Poder enaltece al Pollo Carvajal como uno de los hombres más importantes de la revolución, junto a Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Jorge Arreaza, y lo llama pilar de la democracia venezolana. Los artículos de Leocenis García como el hombre fuerte, aunque discreto, que habla poco, pero actúa decididamente, describe al Pollo Carvajal como un hombre fuerte, aunque discreto, que habla poco, pero actúa decididamente, detectando múltiples conspiraciones y que promueve el arresto de oficiales corruptos. Después de que Maduro destituya a Carvajal de la jefatura de la Dirección de Inteligencia Militar en enero de este año, la relación de Leocenis García con el Pollo Carvajal se hizo más sospechosa. La edición de Sexto Poder de la semana, vamos a verla, de la semana del 12 al 19 de enero del 2014, ahí la tienen ustedes, la imagen anterior, por favor, esta imagen, esa es la edición de la semana del 12 al 19 de enero. Leocenis le dedicó toda la primera página, como ustedes pueden ver, a Hugo Carvajal Barrios, desplegando la foto de él a full color, con el titular: "Este es Carvajal, un héroe de la revolución, el hombre que previno o que evitó más de 20 golpes de Estado". Pero esto no se detuvo aquí. El 10 de enero de este año, Leocenis García tuiteó una advertencia para aquellos que celebraban la salida de Carvajal, asegurando que él estaría pronto de regreso. El 16 de enero, El Comercio, propiedad también de Leocenis García, publicó una edición asegurando que muchos miembros del gabinete enviaron mensajes de apoyo a Carvajal, agradeciéndole por sus servicios como jefe de inteligencia militar y asegurando que Maduro seguramente le adjudicaría un nuevo cargo pronto. El 20 de enero del año 2014, Sexto Poder publicó mensajes que el diputado José Ávila había colocado en Twitter diciendo que el trabajo de Carvajal por Venezuela había sido muy positivo y debía ser reconocido.
Al día siguiente, específicamente el 21 de enero, Sexto Poder tuiteó que el diputado Ávila Guerrero alababa el desempeño de El Pollo Carvajal. El 9 de febrero del 2014, Sexto Poder citó a Luis Vázquez, líder de los trabajadores del aluminio, pidiéndole al presidente Maduro designar a Carvajal en la dirección de la empresa estatal Venalum, con el mandato de arrancar de raíz y desmantelar la corrupción y la incapacidad, pues Carvajal y su equipo serían los únicos capaces de manejar y desactivar las mafias que operan en las empresas estatales. El 2 de marzo del 2014, Sexto Poder publicó un artículo caracterizando a Carvajal como uno de los verdaderos aliados del comandante Chávez y miembro de su círculo más íntimo, uno de los pocos jefes del régimen que tuvo acceso a Chávez en su etapa final de vida, así lo describe Sexto Poder. Un segundo artículo de Sexto Poder publicado el mismo día narraba los últimos días del presidente Chávez, resaltando el rol de Carvajal, destacando que él había abortado varios atentados de magnicidios contra Chávez y que fue el responsable de garantizar la seguridad de Chávez durante sus viajes a Cuba para someterse a tratamientos médicos. Todas estas publicaciones no obedecen a una casualidad. Han sido simplemente el resultado del pacto entre Hugo Carvajal Barrios y Leocenis García para lavarle la imagen al Pollo, un criminal solicitado a nivel internacional por narcotráfico, corrupción, terrorismo y torturas. Ustedes pueden revisar tanto el Twitter de Sexto Poder como el personal de Leocenis García para que se den cuenta de la complicidad, porque cuando se habla de delitos, se habla de complicidad. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a estar ya con el coronel Julio Rodríguez Salas. Mucho que contar acerca de Hugo Carvajal Barrios. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Aquí me están diciendo que fui como muy débil con Leocenis García y yo les advierto que Leocenis García no va a poder salir de Venezuela y mientras tenga protectores en Venezuela, porque Leocenis García va a estar en las mismas listas. Por cierto, que los millones que le encontraron a Leocenis García y que fue por los cuales fue preso, los millones de dólares en la cuenta y que después se los dejaron intactos, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Quién protegió a Leocenis García para que no le tocaran esa cuenta, para dejarlo en libertad y para que ahora tenga un montón de medios de comunicación que nadie lee, pero que tienen papel y que están siendo mantenidos a realazo limpio? Hay que preguntarle a Diosdado de dónde sale ese dinero y que la DEA tenga cuenta de que el Pollo Carvajal cuenta con este gran aliado en Venezuela. Julio Rodríguez Salas, coronel, abogado, pero además tú eres un conocedor de primera mano de todo este tema. Tú sabes quién es Hugo Carvajal Barrios, ha sido una de sus víctimas, te persiguió. Vamos a ver uno de los videos que vamos a ver, da cuenta de eso. Cuéntamelo todo, aquel que tiene que hablar eres tú. Bueno, mira, Hugo Carvajal es un fanático chavista, fanático al estilo de estos fanáticos religiosos, musulmanes, de otras religiones. O sea, Hugo Carvajal es peor, porque él es un fiel creyente y seguidor de la doctrina de Hugo Chávez. Claro, Chávez, quien pasó durante 7 años en la Academia Militar desde 1978 hasta 1986, prácticamente estuvo todo el tiempo con él cuando él fue cadete en la Academia Militar. Y de ese grupo salieron varios
talibanes que nosotros llamamos, que son Blanco Lacruz, Rojas Suárez, Hernández Vélez, Hugo Carvajal, etcétera, todos muy bien posicionados con Chávez en el gobierno durante la vida de Chávez. Otra cosa es que Carvajal fue cobarde el 4 de febrero, él no salió, él se quedó engatillado, pero él estaba involucrado y él aparecía en las listas del 4 de febrero. Y por eso es que después se queda en la Fuerza Armada y sigue ascendiendo, ¿no? Y por eso es que lo retardan, porque ese año, en el 92, le tocaba su ascenso a mayor y no asciende porque varias personas lo acusan de ser parte de la conspiración del golpe del 4 de febrero. Sin embargo, él lo negó rotundamente en todas las instancias. Y yo soy testigo de eso porque a mí fue uno de los que vino a quejarse. Yo estaba en la consultoría jurídica del Ministerio de la Defensa y él quería que se le reivindicara porque se le había retardado sin justo motivo. Y bueno, muchos le creímos a ese Hugo Carvajal lastimoso, lloroso, que pedía que se le reconocieran sus derechos. Creíste, yo le creí, pero bueno, tú sabes, la buena fe se presume, la mala hay que demostrarla, y en ese momento pues yo todavía pensaba que este grupo de delincuentes pues eran unos muchachitos de pecho. Pero entonces Hugo Carvajal, cuando gana Chávez en el 99, inmediatamente aparece Carvajal en la escena, asciende a coronel, le reconocen la antigüedad del retardo que tenía y lo mandan a la Dirección de Inteligencia Militar. Por eso yo quería aclarar que Hugo Carvajal está en la Dirección de Inteligencia Militar desde el año 2000 hasta el año 2012. O sea, fueron 12 años. Mientras Chávez estuvo vivo, Hugo Carvajal estuvo en la Dirección de Inteligencia Militar. Y ahí armó su estructura para el narcotráfico. Por supuesto. Primero, es que la estructura Chávez, legal y la estructura militar. Es que Chávez lo puso a eso, porque de coronel, siendo el jefe de operaciones de la Dirección de Inteligencia Militar, en el 2001, Chávez lo nombra a él y a Rodríguez Chacín, que era el ministro de Relaciones Interiores, al capitán Rodríguez Chacín, que era el ministro de Relaciones Interiores, para que se encargaran de resolver el problema que se estaba presentando con la guerrilla colombiana. No sé si te acuerdas que en el año 2000 estaban las negociaciones en el Caguán de la guerrilla con el gobierno colombiano. Sí. Esas negociaciones terminaron, viene el nuevo presidente, ¿cómo se llama? El que le entregó a Santos. Gavitt, no era No. de los presidentes. Ok. Y empieza a presionar con las Fuerzas Armadas y esa gente se retira al territorio venezolano. Y Chávez encarga a... El que le entrega a Santos es Uribe. Uribe, Claro. perdón, claro. Claro. Uribe empieza a presionar con las Fuerzas Armadas y la FARC se retiran a Venezuela y toman Venezuela como zona de alivio. Pero no solamente como zona de alivio, sino que con la colaboración de Carvajal, de Rodríguez Chacín y de otro grupo de generales que te voy a nombrar, comienzan a instalarse en Venezuela, comienzan a crear los laboratorios de producción de cocaína, comienzan a traficar droga, comienzan a obtener millones de dólares en el tráfico de droga, donde Carvajal y Rodríguez Chacín colaboran en el lavado de ese dinero junto con PDVSA. Y esto es algo muy importante. El dinero proveniente de la droga, del tráfico de droga, de la narcoguerrilla colombiana, se lava en las cuentas de PDVSA. Y todo ese dinero regresaba en armas que iban para la guerrilla para atacar al ejército colombiano. Y después que los atacaban, volvían al territorio venezolano. Una cuestión verdaderamente grotesca. Bueno, y una violación eso es sumamente grave, pero en ese ínterin, en el 2007, cuando ocurre esto de los soldados colombianos, los oficiales colombianos, que en territorio venezolano son capturados por militares venezolanos, los torturaron. Los torturan y los matan. Los matan y los dejan del lado colombiano. Sí. De esto también señalan como responsable a Hugo Carvajal. Pero por Julio, supuesto. y déjenme decirles que de eso hay pruebas, Julio, para que sepan. Pero yo por las he visto supuesto. con mis propios ojos y algún día van a salir. Pero hay pruebas de eso. Por supuesto, porque eso sucede en la Sierra de Perijá, donde operaba
el frente comandado por Iván Márquez, que era un asiduo y frecuente visitador de Venezuela y de Fuerte Tiuna, porque te voy a echar un cuento de la casa del director de inteligencia militar dentro de Fuerte Tiuna, al frente del hospitalito, lo que llaman el Hospital Vicente Salia. Ese es otro cuento que viene más adelante. Entonces, Carvajal prácticamente se convierte en un operador del narcotráfico en Venezuela, y allí es cuando comienza a coger fuerza el cartel de los soles. Carvajal asciende en el 2004 a general, y Chávez, en presencia de varios oficiales, le dice: mientras yo sea presidente de la República, usted va a ser mi director de inteligencia. Y así sucedió. Mientras Chávez estuvo vivo, Carvajal fue el director de inteligencia militar. Lo cual quiere decir que Carvajal era un hombre de extrema confianza de Chávez, y que hacía y cumplía las órdenes de Chávez al pie de la letra. Pero aparte de eso, se aprovechó de enriquecerse groseramente con el dinero proveniente del narcotráfico, proveniente de la Pero tú aseguras que Chávez sabía todo esto desde el principio. Absolutamente. Absolutamente. Aquí voy a dar una información que me acaba de llegar y es muy importante, Julio. Ya van 5 horas de reunión dentro de Fuerte Tiuna para exigirle a Maduro que se pronuncie sobre esto y lograr una única posición. Están en videoconferencia Rodríguez Chacín, que lo acabas de nombrar, y Cliver Alcalá Cordones está en persona en la reunión. Maduro está pidiéndole a Ramírez que active los países amigos de PDVSA, a Rafael Ramírez, que active los países amigos de PDVSA, y llamando a los amigos del ALBA, de Mercosur y Petrocaribe. Lo más sutil fue que alguien, esto es de primera mano, alguien que está en la reunión, lo más sutil fue que alguien comentó: eso pasa por nombrar embajador a un delincuente. Pero te voy a decir algo, y esto yo lo quería poner al final como mi tesis personal. Yo creo que a Hugo Carvajal lo tiraron a la fiera, lo tiraron a los leones. Porque Hugo Carvajal era demasiado incómodo para el gobierno, se había hecho demasiado incómodo para el gobierno, y tenía demasiados enemigos con demasiado poder, como Elías Agua, el comandante del Frente Francisco de Miranda. Enemigo a muerte de Hugo Carvajal. El ministro de Relaciones Eso me lo vas a decir al regreso, los enemigos y los amigos de Hugo Carvajal, porque eso estaba dividido en dos bandos. Ya han surgido detalles, por cierto, de la detención, cómo ha sido, detalles que han sido corroborados. Yo les digo que se hizo pipí, se hizo pupú y se desmayó, porque así son los torturadores, cobardes. A Nelson Bocaranda, que tenía datos ciertos, exactos, sobre lo que había ocurrido, le hackearon su cuenta de Twitter, señores. Aquí, mientras estamos haciendo este programa, están ocurriendo cosas dentro de Fuerte Tiuna, porque tal como lo dice el coronel Julio Rodríguez Salas, este hombre no las tenía todas consigo y se lo entregaron a la DEA, que tenía tiempo detrás de este delincuente. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Regresamos con Cuéntamelo Todo, día de júbilo para los venezolanos que creemos en la justicia por la detención de Hugo Carvajal Barrios. Aquí lo estamos esperando en los Estados Unidos. Yo personalmente lo quiero ver llegar esposado y encadenado. Julio Rodríguez Salas está con nosotros, coronel y abogado. Habíamos dejado en el aire, yo quiero que tú me aclares por qué montan en las listas aquí en los Estados Unidos a Hugo Carvajal, pero yo quiero que tú me digas cómo está el país. Acabamos de dar la información de la reunión que hay en Fuerte Tiuna y de la gravedad de lo que se está discutiendo ahí.
¿Quiénes están del lado de Hugo Carvajal? ¿Quiénes son sus enemigos? Porque esto dicen que fue una entrega, que lo entregaron. Sus enemigos dentro del gobierno. Exactamente. Dentro del gobierno hay una facción bien grande, bien poderosa, donde está la esposa del presidente, Cilia Flores, donde está el canciller Elías Agua, donde está el ministro del Interior, Rodríguez Torres, que son enemigos jurados de Hugo Carvajal. Bueno, discúlpame que te interrumpa. Fíjate que lo que dices es cierto, que la información que yo tengo es Hugo Carvajal contrata a Leocenis García, hace su pacto, su negocio, mientras lo tenía en la DIN preso, le dice, bueno, te vamos a dejar tu platica ahí, los 3 millones de dólares que son ilegales, todas estas cosas, vas a salir en libertad, pero vas a trabajar para lavarme la cara a mí. Claro. Y contra Rodríguez Torres. O sea, como eres enemigo de Rodríguez Torres, le dijo a Leocenis, y me vas a lavar la cara a mí. Exactamente. Y el amigo de él, que no es amigo de nadie, es José Vicente Rangel. Mientras José Vicente Rangel estuvo... Y Diosdado tengo entendido, ¿sí o no? Sí, pero más José Vicente. Diosdado es un poco neutral en ese sentido, porque Diosdado está tratando de ganarse la voluntad de Rodríguez Torres para ponerlo de su lado, porque Rodríguez Torres tiene dentro de las Fuerzas Armadas gente clave, como es el caso, por ejemplo, del general Padrino, que prácticamente responde a las órdenes de Rodríguez Torres, a pesar de que Padrino es un general en jefe y Rodríguez Torres es un mayor retirado. Pero así funciona, porque es la cercanía con el presidente de la República lo que le da el poder. Entonces, en esa división... Ya va, porque no te me vas a ir más allá sin contarme lo que me contaste fuera del aire. Primero que yo, la información que yo manejo es que a Nairobi, la periodista, que era muy amiga cercana de Gaby Arellano, quien la secuestró fue precisamente el Pollo Carvajal, porque el Pollo Carvajal quería desestabilizar el país para que Maduro dijera que Rodríguez Torres no podía manejar la justicia en Venezuela y la seguridad, etcétera, etcétera. Pero tú tienes más información y de cosas mucho más graves que lo de Nairobi. Claro, porque es que todo comienza, Patricia, el enfrentamiento comienza por el poder, porque todas estas personas que están en el gobierno en Venezuela trabajan en función no del país ni del pueblo, sino del poder. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los enfrentamientos entre Rodríguez Torres y Carvajal, cuando Carvajal era director de inteligencia militar, por la protección que Carvajal le daba a los comandantes guerrilleros, que eran Iván Márquez, el comandante Granoble, que era hermano del Mono Jojoy, Rodrigo Granda, el canciller de la FARC, y Timochenko, el actual comandante de la FARC, y que son los que están ahora en Cuba negociando la paz, para que sepan. Esos llegaban a la casa del director de inteligencia militar en Fuerte Tiuna en el año 2006, 2007, 2008, 2009. O sea, que operaban desde Fuerte Tiuna. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un enfrentamiento entre Rodríguez Torres y Carvajal porque Rodríguez Torres le atribuye a Carvajal la fuga del Boyaco, un narcotraficante que estaba preso en el SEBIN y que salió como Pedro por su casa. Pero Rodríguez Torres era el director de la DICIP de la DICIP para ese momento. Y entonces Rodríguez Torres atribuye a una operación de Carvajal el haber sacado al Boyaco. ¿Para perjudicarlo o simplemente...? Para favorecer al Boyaco y por supuesto perjudicarlo a él, pues. Claro. Como director del SEBIN, porque le estaba demostrando que no tiene control sobre los detenidos. Entonces, eso fue en el 2005. Después, con todo el narcotráfico y todas las operaciones que fueron detectadas por la DEA mientras estaban en Venezuela, porque el Pollo Carvajal es uno de los responsables de la salida de la DEA de Venezuela y de la salida de Mildred Camero de la CONACYT. Eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Y al salir la DEA nombra a un testaferro que es Néstor Reverol. Y le cambian el nombre a la CONACYT y la ponen ONA. Entonces, toda esa operación va conformando un expediente que la DEA trae acá a los Estados Unidos y origina que a Carvajal lo pongan en la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como colaborador de la guerrilla colombiana y colaborador del narcotráfico, junto con Henry Rangel y con el capitán Rodríguez Chacín. Eso fue en el 2008. ¿Qué pasa? Se producen una serie de eventos
donde se tejen diferentes tesis, diferentes teorías, donde se supone, se dice que Carvajal amenazó a Rodríguez Torres y a la familia de Rodríguez Torres. Y Hasta ahí llegó el conflicto, o sea, no es cualquier cosa. Sí, señor. Y se produce una muerte accidental de una de las hijas de Rodríguez Torres. Y qué casualidad que la semana pasada intentaron secuestrar a la otra de las hijas. Y después de eso aparece Carvajal. Porque dicen que Roberto Rincón, que era la persona que lo trasladaba, que es un contratista de PDVSA, fue quien lo entregó. Y la información que yo manejo también es que uno de los criminales, uno de los brazos criminales de Hugo Carvajal Barrios, que es Pedro Luis Martín, también participó en la entrega, tratando de negociar con los Estados Unidos para que les perdonen los delitos de ellos, ¿no? Roberto Rincón y el hijo de Roberto Rincón están en Houston, operan desde Houston, aquí en Estados Unidos, y ellos fueron los que negociaron con la DEA y montaron la operación para entregar a Carvajal en Curazao. ¿Qué pasa? Y esto es algo Porque bien, el avión era de Roberto Rincón, creo, ¿no? El avión era de Roberto Rincón. Me dicen que la DEA, cuando él aterriza, la DEA le abre la puerta. Sí, no, la DEA le abre la puerta es a Luisa Estela Morales, que fue enviada por Maduro a Aruba para defender a Carvajal. Y tengo entendido que también Luisa Ortega Díaz. Vamos a ver el video de Maduro defendiendo esto. Y ese video, esas palabras, fueron, Julio, las que provocaron este malestar y esta reunión que se está efectuando en Fuerte Tiuna en este momento. Vamos a ver el video de Maduro defendiendo a su narcotraficante. Fuimos testigos de una emboscada contra un soldado de la patria que está en servicio diplomático, protegido por el Convenio de Viena. Se trata del mayor general Carvajal Barrios, que desde el primer momento en que fue detenido ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado, al lado de él y del pueblo y de la Fuerza Armada. Esta emboscada lo que hace es fortalecernos en la unión cívico-militar, en el patriotismo. Le envío desde aquí un saludo. Quien se encuentra secuestrado en este momento, ilegalmente, violando el Convenio de Viena, dado que este soldado de la patria es diplomático en funciones del Estado venezolano. Ese muchachito que aparece allá atrás aplaudiendo no sabe ni siquiera qué es lo que está aplaudiendo. Esta historia no la conoce, te lo aseguro. Sí. Julio, esas palabras en ese escenario, un escenario de militares, creo que es la naval la que está ahí. La Armada. La Armada, exacto. ¿Qué significa eso? Esto para mí es un teatro al mejor estilo de Hugo Chávez, dirigido por la sala situacional, por los franceses, que son los que diseñan todos estos discursos y la oportunidad de decir lo que quieren o necesitan decir. Pero para mí, Maduro sabía de esta operación y Maduro le convenía. Y le convenía porque Carvajal se había convertido en una piedra en el zapato para el gobierno venezolano. Pero una cosa, Julio, una vez que tú sabes, ahora vamos a hablar un poco como abogado, porque ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, se traen a este delincuente para acá y el delincuente empieza a negociar, bueno, yo les entrego una gente y entonces ustedes me reducen los años, porque eso puede ser para cadena perpetua lo que tiene. Bueno, no para cadena perpetua porque esa pena no existe en Venezuela. Y no, entonces, no, aquí en los Estados Unidos. Sí, pero cuando tú extraditas a una persona de un determinado país, tú no puedes imponerle aquí en los Estados Unidos una pena mayor a la del país de donde pero él qué viene. lástima. O sea que fue 30 pero él se puede máximo. enfrentar a 30 años de 30 prisión. años, bueno, que son 80 años cuando salga en libertad. Y ahí hay varias cosas, Patricia. Primero, fíjate, el comunicado que saca la Cancillería venezolana, un comunicado pero pobrísimo, donde dice que por tú tener un pasaporte diplomático expedido por el gobierno de Venezuela, ya tú eres diplomático. Cuando la Convención de Viena de 1961 establece que tú no eres diplomático hasta tanto el gobierno receptor te otorga el placer. Entonces,
y Maduro lo vuelve a repetir aquí en público, cuando todo el mundo sabe que eso no es así y ellos tienen que saberlo porque, bueno, imagínate si la Cancillería no sabe eso. Mira, en estos favor. momentos, por ejemplo, incluso él dijo, en unas palabras me dijeron, porque no las escuché, que ya el Reino de Holanda le había dicho que le iban a devolver a Hugo Carvajal. Eso para las personas, como digo yo, los hombres y las mujeres de poca fe, porque tú sabes lo que ha pasado en Venezuela y la gente dice, bueno, no va a pasar nada, seguro se lo entregan otra vez a Nicolás Maduro, como hizo Santos con Maclé, que lo mandó para Venezuela en vez de mandarlo para Estados Unidos. Pero ¿no? primero lo trajeron para acá. Sí, bueno, habló aquí y después se lo llevaron a Primero lo Venezuela. ordeñaron aquí. Fíjate, hay una situación que se está presentando ahora con el derribo del avión de Malaysian Airlines, Correcto. que ahí murieron muchísimos holandeses. Sí, señor. El avión fue derribado por fuerzas aliadas a Rusia y Holanda tiene una posición firme frente a esto para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y el aliado de Holanda es Estados Unidos en esto. Afirmativo. De manera que yo no creo que Holanda le vaya a entregar a este hombre a Venezuela teniendo necesitando de la alianza con Estados Unidos precisamente por lo del avión. Exactamente. Holanda, a la hora de escoger entre Venezuela y Estados Unidos, ¿a quién crees tú que va a escoger? Sí, porque ya están Por diciendo que si el favor. petróleo, que entonces Venezuela no le va a entregar petróleo, etcétera, No, etcétera. aquí mañana va a haber una audiencia donde se va a decidir sobre la extradición, porque la extradición había sido solicitada con antelación por el gobierno americano, porque este señor fue nombrado desde enero y se sabía que él estaba, inclusive compró una propiedad en Aruba y se sabía que estaba viajando con frecuencia a Aruba. Lo que pasa es que como es un hombre de muy bajo perfil, porque sabe camuflarse. Fíjate que no se consiguen ni fotos de él. Exacto. Ilustrar este reportaje el reportaje que hicimos inicialmente fue muy difícil. Julio, pero lo que te decía es que si él llega a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, con la justicia norteamericana, él tendría que entregar al narcoestado. O sea, él tendría que decir, esto funcionaba de esta manera, la droga, porque todo esto en qué se resumió, en que Venezuela se convirtió en el gran exportador de droga para Europa y para los Estados Unidos. Bueno, te voy a dar un dato, Patricia, muy interesante. Carvajal, en el año 2011, cuando pasa a retiro, se siente desprotegido porque Chávez le prometió que le iba a crear el Ministerio de la Inteligencia. Que nunca se lo creó. Que nunca se lo crea por presión del otro facción de poder dentro del gobierno, específicamente Rodríguez Torres y compañía. ¿Por qué? Porque si creaban ese ministerio, entonces Rodríguez Torres iba a quedar subordinado a su enemigo, que era Carvajal. Carvajal, ¿qué hizo cuando se sintió desprotegido y cuando no le crearon el Ministerio de la Inteligencia? Tiró un puente para negociar con los Estados Unidos. ¿Qué pasó en el ahí? 2011. Eso me lo vas a contar al regreso, porque eso es muy importante. Varios intentos para negociar con él, para que hablara, se hicieron y él se negó. Al regreso vamos a hablar de eso en el último segmento y también vamos a hablar de Hugo Carvajal, el torturador. Este fue víctima y yo no fui víctima porque hubo alguien que se negó a acceder y por eso no fui víctima de Hugo Carvajal. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo y este día de júbilo nacional. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaquitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Coral. En esta última parte del programa dejamos algo en el aire. Es que esto había que grabar también los porque ahí me estás contando que la hermana de Carvajal es alcaldesa en Maturín. En Caicara de Maturín. En Caicara de Maturín. Y por cierto, abandonó el cargo durante la campaña, bueno, hizo de todo, recibió todo el apoyo del gobierno. Y ahorita, después que ya ganó la alcaldía, ahora se mudó para Maturín y abandonó la alcaldía en Caicara. Julio, Hugo Carvajal, torturador.
Sí. Aquí yo denuncié y gracias a Dios, gracias a esa denuncia, pusieron en libertad a el general Lozada Saavedra. Tuvo preso a el mayor Milton Revilla Soto y le exigía a Milton Revilla Soto que me acusara a mí de estar en los Estados Unidos conspirando contra el gobierno venezolano. Eso para que Estados Unidos me mandara para allá, para Venezuela, porque eso no se permite en este país, una conspiración. Lo que pasó contigo. Cuéntanos, que además tenemos video de eso para ilustrarlo. Bueno, después de abril del 2002, de la horchila, donde Chávez me hace la renuncia, me firma la renuncia, cuando Chávez vuelve al poder, por supuesto, pues él quería recuperar ese documento, porque ese documento yo lo publiqué en el Nacional en abril, a finales de abril del 2002. Entonces yo me convertí en un trofeo de caza de Chávez, y Chávez le da la orden al Pollo Carvajal de que me capturen y que me metan preso y me exhiban como un preso del gobierno y que me metan en las mazmorras del Vamos a ver si podemos ver las imágenes. Del DIN. Bueno, se instaló una cacería al frente de mi apartamento en Valle Arriba, en el edificio Expo Parque, al frente del campo de golf, de una comisión de la DIN que estaba colocada una a la esquina y otro a la otra esquina, y eso era una tortura permanente a mi casa, a mi familia, a mi mujer, que inclusive se enfrentó. Sí, ahí en las imágenes, ahí la vamos a ver. Se enfrentó a la comisión de la DIN en varias oportunidades. Esta es una de las tantas oportunidades en que mi mujer salió, porque los vecinos de nosotros en el edificio empezaron a protestar que por qué estos militares y estos policías estaban al frente. Entonces nos estaban atacando a nosotros, los mismos vecinos, porque estaban molestando la tranquilidad del edificio. Bueno, me allanaron el apartamento, a mis 2 hijas trataron de secuestrarla, a mi esposa le chocaron el carro por detrás con la intención de que ella se parara para secuestrarla, para que yo me entregara, porque yo ya me había declarado en desobediencia y me había pasado a la clandestinidad. De manera que esto fue una persecución terrible que prácticamente me obligó a mí a sacar a mi familia en el 2002 de Venezuela, y bueno, yo me fui a la Plaza Altamira, donde estuve un año, como todos saben. Y ahora estás aquí en el exilio. Estamos gracias aquí a Dios te tenemos aquí. Y gracias a Dios mi familia está aquí y tenemos... Así es, gracias a Dios te tenemos aquí. Vida y salud. La memoria es corta. Y nosotros tenemos que refrescarles quién es este sujeto, porque además que él se encargó de tener ese bajo perfil para que la gente no lo identificara, pero finalmente... Bueno, mira, te digo sinceramente, Patricia, que de todas las cosas que él me hizo, la que más yo recuerdo y que más me duele y por la que jamás lo voy a perdonar, es por lo que le hizo a la muchacha doméstica que trabajaba en mi casa. La secuestró y la torturó, le pisó los pies, le sacó una uña de un pie. Eso es algo verdaderamente horroroso, para que ella dijera dónde yo estaba. Y la muchacha no sabía. Entonces, bueno, prácticamente aterrorizó a esa niña que, bueno, se fue para el interior, desapareció de Caracas porque, bueno, la estaban persiguiendo y la estaban acosando, pues. Pero así como... Los golpes que le ha dado oficiales que han detenido. Exactamente. Le pone bolsas en la cabeza. Es un torturador. Patricia, pero es que un torturador. Mira, pero la lista, cobarde. Pero la lista de desaparecidos, Patricia, dentro de las Fuerzas Armadas es interminable. Oficiales que aparecen muertos y nadie sabe por qué, ni de dónde. O que no aparecen más. O que no aparecen más. Y entonces dicen, no, fue que se fugó, se fue para el exterior, se desertó. No, lo mataron y lo sembraron en Venezuela. Y ese es Hugo Carvajal, uno de los tipos, te digo sinceramente, más sanguinarios que yo he conocido, y verdaderamente una crápula humana. ¿Cómo te sientes hoy, Julio? Mira, sinceramente me siento aliviado, porque desde anoche me están llamando mucha gente para darme la noticia de esto que está pasando, y que yo particularmente lo predije de alguna manera, porque yo sabía de las guerras intestinas que existen dentro del gobierno, y de cómo él, porque él, así como tiene amigos que ahorita están todos desaparecidos, tiene enemigos muy fuertes, y esos enemigos son los que lo llevaron y lo entregaron.
Te voy a decir algo. Uno de esos amigos que debe estar ahorita en una situación bien comprometida es el actual comandante general del ejército, el general Bernardo Izquierdo Torres, recién nombrado por Maduro. Ese general forma parte del cartel de los soles, era el comandante de la guarnición del estado Zulia cuando se produjo el allanamiento de los laboratorios de la guerrilla en los Altos del Tocuco, y él mismo dirigió esa operación para tratar de anular cualquier acción que lo pudiera perjudicar. Y ahora lo premiaron con la Comandancia General del Ejército. Imagínate tú cómo estará esa reunión en Fuerte Tiuna en este momento. ¿Cómo estará esa reunión? Bueno, yo también de verdad que estoy bien satisfecha con el día de hoy. Aquí hay... Sí, vamos a cerrar ¿podemos cerrar con ese video? Un video que tenemos para recordar a Chávez defendiendo a Hugo Carvajal Barrios. Yo creo que si Chávez estuviera vivo en este momento lo arrastraría esto definitivamente. Lo arrastraría, Julio. No, yo lo que creo es que Chávez nunca lo hubiera entregado. Él con Chávez se sentía seguro. Porque inclusive cuando a él lo nombran viceministro y nombran a Rodríguez Torres ministro, él inmediatamente abandona el cargo y se va. Y allí es donde sale el nombramiento de él para el exterior. Un nombramiento que todo el mundo sabía que no se podía materializar porque él estaba en la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por narcotraficante y por colaborador de la guerrilla. Bueno, Julio, muchísimas gracias, de verdad. Siempre a tu orden. Gracias, y bueno, gracias al exilio pudimos tener este testimonio tan importante. Yo me despido esta mañana, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra. Les advierto que el programa mío de mañana es grabado porque tengo una actividad que cumplir, pero vamos a estar informando permanentemente aquí en el canal sobre cualquier cosa que ocurra. Noticias es lo que viene ahora y 30 años, después que ustedes vieron este programa, tienen que darse cuenta que 30 años van a ser pocos para que este hombre pague por sus culpas, por sus muertos, por sus torturados y por haber convertido a Venezuela en un país en un narcoestado, exactamente, en un país que ha sido que es tan fundamental para el tráfico de drogas, para que a esos jóvenes y a esos niños en Europa, en Estados Unidos, le llegue la cocaína que acaba con ellos. Yo me despido hasta mañana. Por cierto, el programa de mañana no se lo pueden perder porque ahí tenemos el testimonio de un oficial que es uno de los más buscados en este momento por la Dirección de Inteligencia Militar, por el SEBIN, y nosotros lo conseguimos y mañana vamos a conversar con él. Así que no se pierdan el programa de mañana. Chávez siempre lo defendió. Al general Carvajal lo siguen atacando. El jefe de inteligencia militar, el Carvajal Barrios, ¿no? Carvajal Barrios. Y es un ataque que la agarran contra ellos en lo personal, pero no es en lo personal, no. Es a través de ellos atacar la unidad institucional. Además, el general Carvajal fue acusado en el año 2008 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.